compartir los obreros de la viña, así se llaman los obreros de la viña, que es la palabra del Señor, abriendo nuestra Biblia en Mateo 21. Y realmente la palabra del Señor es enseñada a través de los evangelios, sobre parábolas, sobre enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo daba, en las cuales hay muchas relacionadas comparando el reino de Dios. Y en esta mañana, pues, con la ayuda del Señor exponemos la palabra, hablando, ¿verdad?, acerca de este precioso mensaje que el Señor les daba en estos tiempos a la gente que lo rodeaba, que lo escuchaba, a lo cual también a nosotros como sus hijos, hoy en esta mañana podemos nosotros también compartir, y que el Señor nos siga hablando, porque su palabra es eterna, su palabra siempre es presente. Amén. Y así buscamos en Mateo 21 y vamos a leer así con la ayuda del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Bendito sea el Señor. Esta palabra que el Señor nos habla hoy en esta mañana, un ejemplo tan comparable como lo es el reino de los cielos. Nosotros entendemos que el reino de Dios, el reino de los cielos, es el poder de Dios, es el evangelio de Dios, es la predicación de Dios, es su pueblo, es todo lo que nosotros podemos proclamar, que conocemos, que se nos ha venido a mostrar el reino de los cielos. La palabra del Señor nos habla. Cuando Jesucristo andaba en esta tierra, en sus tiempos, Él dijo: yo les vine a mostrar el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Él hablaba mucho del reino de Dios. ¿Por qué Dios, hablándonos hoy en esta mañana, nos hace esta enseñanza? Mira, hermano, yo sé que hay muchos allá afuera,
especialmente los que se levantan bien tempranito y ponen un carrito y folletitos ahí, se levantan hasta más temprano que los cristianos, santo. ¿Sabe de quién estoy hablando? Ellos siempre hablan y te vienen y te dicen, te voy a hablar del reino de Dios, ¿cierto o no? Hasta su salón se llama el reino, el salón del reino se llama su. Si nosotros tenemos un lugar donde nos congregamos, ellos tienen un salón del reino. La palabra del Señor, hermano, nos dice que no seamos engañados. El reino de los cielos es semejante a el poder de Dios, su majestad, su gloria, lo que Él ha venido a mostrar. Dios vino en persona de Jesucristo, envió a su Hijo a predicar la palabra y a mostrarles el reino de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios. Porque los que antes en sus tiempos de Jesús decían, a nosotros Moisés nos dijo, al que tenían como su líder, al que tenían como su maestro, al que tenían como, ahora sí como el más grande de todos, era Moisés. Pero no fue Dios más grande que Moisés, no fue Dios quien llamó a Moisés. Como mi hermano Luis siempre les ha dicho acerca de que muchas veces ahora en este tiempo tenemos por más grande al pastor que al Dios del pastor. Entonces, al Jesús decir, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Todo lo que Jesús predicaba venía por mandato de Dios. Aún Él no hacía nada que su Padre no le permitiera que Él hiciera. Entonces, al venir a mostrar el reino de Dios, el poder de Dios, el dominio de Dios a los hombres amaron más el dominio de los hombres que el dominio de Dios. Por eso Jesús hablaba siempre y le decía, el reino de Dios es semejante a el dominio de Dios para con los hombres, no el dominio de los hombres que quieran tener para Dios, porque hoy se ha malinterpretado. Ahora nosotros como seres humanos nos queremos hacer los amos de Dios y dejamos a un lado que Dios sea nuestro amo, ¿verdad? Como ya lo he explicado anteriormente. Entonces, la palabra del Señor nos dice que el reino de Dios es como. La palabra como es semejante. Y nos va explicando claramente que dice, porque el reino de los cielos, el reino de Dios es semejante a un hombre, padre de familia. Vamos a suponer que el padre de familia pues es la cabeza, la autoridad del hogar, y el padre de familia aquí podemos decir que es Dios, ¿verdad? Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mire, hermanos, la palabra de Dios compara mucho, a nosotros nos compara también como su sembradío, como su viña, como sus algo que crezca, que nazca, o sea, con una semilla que crezca y que se espera que dé fruto. Una viña todos sabemos que es un plantío de vid donde se dan las uvas, ¿sí? Muchos tenemos fotos para ver y conocer cómo se dan los viñedos. Afortunadamente tengo la dicha de conocer los viñedos. Nunca he trabajado en un viñedo, pero sí tengo la dicha de conocer un viñedo. Una planta cuya planta se trata con una delicadeza, porque la planta tiene que estar respaldada o sea, la planta no crece como un árbol, vaya derechos así, sino que sus ramas se van extendiendo y tiene que tener un soporte para que las ramas se vayan extendiendo, y como las ramas crecen hacia los lados, o sea, se espera que la vid dé sus frutos, sus sarmientos, sus racimos de uva colgando de ella. Entonces, la palabra del Señor nos da una similitud, ¿verdad? Que nosotros, en la palabra del Señor dice que vosotros, dice, yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos es donde se supone que se va a crear el fruto, donde va a haber un fruto. Entonces,
Si Él se compara con que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y Él espera que nosotros demos uvas, demos fruto, la palabra del Señor dice que el reino de Dios es semejante a un padre de familia, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que contrató, ¿verdad? Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Obreros que trabajen. Se supone que los trabajadores, ¿verdad?, tienen ganas de trabajar. Es como en esta mañana, íbamos con mi familia, con mi mamá, mi papá y mis hijos caminando. Mi papá vio a un grupo de personas sentados ahí, solo sentados. Y mi papá le comentaba a mi mamá y dice, así tendría que pasar mi patrón por aquí, porque creo que están necesitando trabajadores. Dice, esa gente solo está sentada ahí todos los días. Dice, esperando tal vez, no sé, que alguien les dé trabajo. Si no, pues estuvieran en la casa o a lo mejor porque está más fresco afuera que adentro, no lo sé. Pero pues si están siempre ahí es por algo, ¿verdad? Entonces, hay gentes que se paran aquí en Staten Island, aquí en Richmond. Hay gente que se reúne con su mochilita esperando que los pasen a recoger porque quieren ir a trabajar. El padre de familia, el jefe, fue y quería contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido en el versículo 2, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Aquí, hermano, podemos ver que un denario equivale del griego denarión, de la moneda romana denarius, que es algo menor que el valor de un dracma griega, y se estima que equivalía a casi 4 gramos de plata, que era el salario griego de un jornalero en la época de nuestro Señor. Si nos podemos imaginar, 4 gramos de plata era lo que se pagaba el salario de un día. Ponga usted, ¿cuál es lo más que nosotros podemos ver que se paga comúnmente al día aquí, ¿no? Sí, alrededor de $100. Alrededor de $100, pongámosle. El patrón sale a contratar obreros para su viña. Se supone que a una hora justa, a una hora de empiezo de trabajar. ¿A qué horas usualmente nosotros empezamos a trabajar en las mañanas? Tal vez empezamos pongámosle como a las 7 de la mañana. Nosotros hay unos que entramos a las 9 de la mañana, a las 9:30 de la mañana. Pero así que tenemos que contar las horas del trabajo de todo un día. En cuanto al señor de la viña que fue a contratarlos, les dijo a los jornaleros, les voy a pagar 4 gramos de plata al día. Tú quieres, lo tomas. Tú no quieres, lo dejas. Convinieron y ¿qué hicieron? Hicieron trato porque aceptaron y los mandó a trabajar a la viña. Era lo justo. Si alguien te va a contratar hoy y sales tú a trabajar y te contratan y tú dices ¿cuánto va a pagar? Y te van a decir $100. Eres libre de decir sí voy a trabajar, o decir no voy a trabajar. Estos obreros quedaron que sí iban a trabajar y convenieron en el jornal, en el salario. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera son como a las 9 de la mañana, 7, entonces sería como a las 6, 7, 8, 9, son cada 3 horas, ¿no? Como se divide el tiempo, ¿no? de las horas, como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Desde las 6 hasta las 9 ya habían pasado 3 horas. A las 9 de la mañana salió otra vez, dice. Esta es a la hora tercera. Y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo.
Y ellos fueron. Hermanos, aquí ¿cuánto les dijo que iba a pagarles? No les dijo. No convino de ellos que les iba a pagar un denario. Él les dijo que les iba a pagar lo justo. Si a usted lo pasan a contratar ya no a las 7 sino a las 9, usted tendría en mente que ya no le van a pagar completo los $100, sino le van a pagar menos. Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, o sea, aceptaron. Salió otra vez a la cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. La hora sexta y la hora novena es entre las 12 y el otro es a las 3 de la tarde. O sea, ya el que va a trabajar mediodía, como nosotros comúnmente llamamos, le van a pagar ¿cuánto? Por lo menos tú pensarías, me van a pagar $50. A que esté sentado a $50, mejor me voy a los $50. Y a las 3 de la tarde, o sea, casi ya van a salir después del lunch, y va y contrata y hace lo mismo. ¿Y qué pensaron los que van a trabajar? Bueno, de $25, ¿no? Ya va bajando. Y entonces, ellos convinieron porque aceptaron a trabajar en la viña. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. O sea, ya como quien dice, ya, pues ¿qué queda de un salario de todo el día completo? Ahora la pregunta es aquí, hermano. Ya cuando ya falta ya una hora ya para salir, ¿cuántos de ustedes aceptarían ir a trabajar? ¿Cuánto le iban a pagar? ¿Unos $10? $10 la hora. ¿Quién va? ¿Quién dice yo? Piense usted en esto. ¿Usted iría a trabajar? Sea sincero. No, muy bien, muy sincero. ¿Quién iría a trabajar? No, pues aquí no los veo con ganas de trabajar. Y él les dijo, también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Fíjese que este es se puede decir, si nosotros lo vemos espiritualmente, la palabra del Señor nos enseña y va a enseñanza a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior. Y nosotros tenemos entendido que si el Señor nos viene a contratar, nos viene a salvar, ¿cuántos nosotros tenemos 10 años, 15 años, 20 años en el Evangelio? Otros tienen 5 años, otros tienen 3 años, otros 2 años, 1 año, 9 meses, 6 meses, 5 meses de que han conocido del Señor. Igual a nosotros nos hace la misma invitación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a todos el Señor nos da el mismo pago, tanto como el que hace 20, 30, 35 años ha conocido del Evangelio, como el que se acaba de convertir hace 10 minutos. El Señor nos paga a todos lo mismo, vaya, nos da a todos lo mismo, vale lo mismo, que es la salvación. Porque dice, cuando llegó la noche el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Usted se imagina que las personas que fueron, como en este caso el hermano que fue sincero y que me dijo, yo no iría a trabajar, que cuando usted viera el sueldo y que le dijeran, le pagaron $100, usted ¿cuál sería su reacción? Agradecimiento, ¿cierto o no? Tanto debería de ser así también la persona que empezó a trabajar desde la primera hora por darnos el trabajo. Yo me recuerdo cuando mi esposo acaba de empezar un empleo nuevo en la ciudad. Ahora ya está trabajando en la ciudad, pero cuando estaba trabajando aquí en la isla, estaba trabajando poniendo pavers afuera.
Y entonces él trabajaba y con los días que estaba 90, 95, 98, que se llegaba a sentir el calor tremendo, tenía que seguir trabajando hacia afuera. Y yo cuando llegaba a la casa, yo le digo, ay, le digo, Luis, tú pareces luciérnaga, le digo, porque tus manos transmiten mucho calor. Así cuando me tocaba, sentía esa mano como bien caliente, le decía. Y dice, mi hija, dice, pues todo el día en el sol, dice, ¿cómo no voy a parecer luciérnaga? Me decía. Y las personas que trabajan afuera se cansan, sudan, y vale su esfuerzo, el trabajo pesado. El Señor de la viña convino en ellos en pagarle un denario, porque es lo justo, es lo que comúnmente se paga. Pero al que trabajó una hora, a la hora 1:10, a las 5 de la tarde, ¿por qué tendría que pagarle un denario? Entonces dice, llamad a los obreros y pagarles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 1:10, los postreros, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago un agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? ¿No te dije yo que te iba a pagar cierta cantidad? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Mira, hermano, la salvación que Dios nos ha dado, debemos ser agradecidos tanto los que tenemos 15, 20 años, 30 años, 60 años en el Evangelio, como aquel que ha recibido al Señor hace 10 días. La salvación es el mismo precio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No te puede dar más porque es justo, el Señor es justo. Pero créame, hermano, que no tan solamente está poniendo un claro ejemplo, porque la palabra del Señor lo muestra. El reino de los cielos es semejante. Hay gente así, hermanos. Hay cristianos envidiosos, celosos, diciendo, ¿por qué si aquel tiene 25 años en el Evangelio, por qué no lo ponen a predicar? ¿Por qué aquel que tiene cuántos meses de convertido ya está predicando? Mira, hermano, pues créame que la palabra del Señor no es, no se anda por las ramas, es sincera al decirnos que nosotros igual también somos semejantes a estos jornaleros. ¿Por qué nos da envidia de ver que nuestros hermanos prosperan? Porque muchas veces nos da envidia al ver por qué aquel está predicando la palabra del Señor. Tú nunca sabes cuál es su comunión, su llamado con el Señor. El Señor cuánto tiempo te ha estado esperando y te ha estado llamando, que empieces a trabajar en la obra del Señor. ¿Y qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? El reino de los cielos es semejante. La palabra de Dios no miente. Mira, hermano, ¿cuántos años nosotros nos hacemos llamar cristianos? Nos hacemos llamar cristianos desde las 6 de la mañana, como en el ejemplo de estos trabajadores, desde las 9, desde las 12, desde las 3 de la tarde. ¿Desde cuándo nosotros somos cristianos? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para el Señor? ¿No se supone que los que empezaron desde la mañana a trabajar deberían tener un camino ya recorrido? Deberían de tener de haber avanzado en ese trabajo que el Señor nos ha dejado trabajar, hablando espiritualmente también. ¿Qué hemos hecho nosotros para el Señor?
dice un hermano que escuché y me dio tanta risa haber escuchado esto. Dice que no, la Biblia, parece que la Biblia, hermanos, dice que muchos son los llamados y flojos los escogidos. Parece, ¿verdad? O aquel versículo que dice, la mies es mucha y los obreros flojos. No, ¿verdad? No dice así. Pero parece que como que concuerda más, ¿verdad? No, la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero en este pocos los escogidos son flojos los escogidos. ¿Usted se acuerda de la serie que nosotros estamos llevando el viernes? Que nos sentimos identificados si somos verdaderos hermanos, falsos hermanos o verdaderos hermanos en Cristo. ¿Sí? Y usted se está identificando, usted dice, no, yo no soy falso, soy verdadero. Nos está quedando la verdad tan más clara, como diciendo, pues exactamente, aún como que hay esa seguridad de decir, sí soy hijo de Dios. Sí soy hijo de Dios, porque un falso no tiene las mismas características ni las cualidades que yo tengo como hijo de Dios. Pero si se supone que somos hijos de Dios y tenemos que tener las cualidades de hijo de Dios, de ser llamados hijos de Dios, de ser escogidos por Dios, deberíamos tener las cualidades de identificarnos también con lo que son hijos de Dios. Y muchas veces ni tampoco ni nos identificamos con los falsos cristianos, con los falsos hermanos, ni nos identificamos con los escogidos de Dios y los llamados por Dios. Entonces, ¿qué somos? Y tú dices, oye, yo quedé peor. Es que ahí, hermano, es donde la palabra del Señor dice, o eres frío o eres caliente. Porque no hay términos medios, porque a los tibios los vomitará el Señor. Aleluya. Duele, ¿no? Ay. Vamos a ir a segunda de Timoteo 3:1. Y fíjese que aquí cuando nosotros vemos que en los postreros días, hablando de los que son los primeros serán los posteriores serán primeros y los primeros postreros. En los últimos días en que nosotros estamos viviendo, hermanos, donde nosotros tenemos que ahora sí que reflejarnos realmente que sí somos llamados, que sí somos hijos de Dios, que sí estamos trabajando para el Señor, y que no seamos como estos obreros de la viña que dijeron, bueno, Señor, ¿por qué tú les estás pagando más a los que recién se han convertido? Mira, hermano, no es de nosotros la salvación es de Dios y Él la da a quien Él quiere. Y hablando de esto antes, pues fíjese que es tan sorprendente cómo Dios trabaja. Yo al mirar estas obras, a lo mejor usted no le ve la diferencia, no le ve la maravilla, no le ve la grandeza de Dios aquí, pero yo se la puedo ver, hermanos. Mira, hermanos, que es tan grande mi gozo, que es tan grande lo que yo puedo ver, lo que el Señor hace. Los abuelitos de Luis que vinieron a visitarnos aquella vez cuando estuvieron aquí, ¿de cuántos años? 95, 99 años, ya tan ancianitos, y el Señor le plació llamarlos. Y usted dice, ya que el viejito, ya qué puede hacer para el Señor. Hermano, no era el afán de la abuelita de venir para acá. ¿Qué les dijo a sus nietos? Abuelita, pero si usted ya no es católica, no, yo les vengo a enseñar algo mucho mejor, que es Jesucristo, les dijo la abuelita, hermano. Increíble. Le ha tocado a usted platicar con su familia, platicar con sus compañeros de trabajo, platicar con la gente y decirle así como expresó la abuelita.
Pero abuelita, usted ya tantos años de ser católica y ¿cómo fue a cambiar? Es que encontré algo mucho mejor, a mi Señor Jesucristo. La abuelita, compartiendo con nuestro hermano el día viernes, que nos dijo su mamá: hijo, yo quiero congregarme, yo no me quiero ir al infierno. Cuando los jóvenes que tienen toda una vida, que tienen fuerza para servir al Señor, los van viviendo en sus deleites, en sus pasiones, cristianos, no cristianos, ya lo mismo, ya, igual. Ya no se diferencia entre un cristiano y un inconverso joven. A los niños, a los jóvenes de hoy les da vergüenza que los vean con su Biblia, que los vean bien vestidos. Ellos quieren pasar por desapercibido en medio de los darquetos, de los emos, de los nemos, whatever, lo que sea. Parecerse al mundo. Yo le digo esto a mi hijo: ¿por qué te da vergüenza? No te dé vergüenza. En ningún momento se ha avergonzado. Le digo: ¿pero por qué les va a dar vergüenza? Más cuando nosotros salimos, luego vamos a recoger manzanas o así, vemos a muchos judíos y esos no traen un hijo, traen su puñito. Y los niñitos con su, ¿cómo se llama su gorrito? Sus cairelitos, que son nazarenos, que no se cortan el pelo. Bien vestiditos, el caloró, pero los niños bien vestiditos, y no llevan de a uno. Digo yo, si esta señora puede con 6, que yo no puedo con 4, digo yo. Y siempre en familia los va a ver, siempre. Siempre los va a ver en familia los judíos, bien unidos. A mí me encanta verlos cuando vamos así con mi mamá y así cuando compartimos, y me digo, me encanta ver a los judíos que van mamá, papá y la chamacada. Y se diferencian entre el mundo y entre los que son judíos. Y entonces a nosotros nos da vergüenza que nos vean con nuestra falda o con nuestra Biblia, o que nos vean como hijos de Dios. Entonces dice la palabra del Señor: ¿para qué salen del mundo? ¿Para qué nos sacó el Señor del mundo si nos vamos a ver iguales, nos vamos a comportar iguales, vamos a hablar iguales que los del mundo? ¿Para qué te va a sacar el Señor del mundo? Entonces mejor no te hubiera sacado del mundo. ¿No es esa una realidad en la que nosotros podemos compartir la palabra del Señor? Es lo mismo. No es lo mismo. Dios es uno y nosotros nos ha llamado. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Timoteo, 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué quiere decir? No andes con ellos, no te juntes, no hables. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, repróbados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos
mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué quiere decir? Te convenciste, sabiendo de quién has aprendido y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Palabra tan de verdad, tan veraz, tan certera, tan cierta. Si nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio, vemos que en estos tiempos postreros, en las cosas que nosotros aún tenemos que persistir, y que aún nosotros, llevando la palabra del Señor, no nos mixiemos con ellos. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2:9. Creo que no anoté bien el versículo, espérenme. Deme un segundito. Deme un segundito. Ok, es en Primera de Pedro 2:5. Discúlpeme, por favor. Primera de Pedro 2:5 dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. A nosotros, hermanos, ser llamados de Dios. Si nosotros fuimos apartados para Dios, dice la palabra del Señor que nosotros somos linaje de Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si la palabra del Señor nos ha llamado, ¿verdad? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él no nos ha llamado, hermanos, a su viña nada más para nosotros estar de ociosos, hermano. Él nos ha llamado para nosotros trabajar para Él. La palabra del Señor dice en otros versículos: rogad al Señor que envíe obreros a su mies, a trabajar en el Señor, en su obra.
Porque es hermoso, hermanos, estar nosotros recibiendo la palabra del Señor, pero cuán hermoso es, aún más hermoso es poder anunciar las verdades de aquel que nos llamó a su luz admirable. Tuvo misericordia el Señor de nuestros, como le digo, de los abuelitos, salvarlos. Pidámosle, tenga el Señor misericordia, placer de salvar a nuestra familia. Usted dice, yo ya le hablé y no me hace caso. Siga insistiendo, siga hablando la palabra del Señor. Porque si nosotros callamos, hermano, si nosotros no anunciáramos el Evangelio, ¿qué sería de nosotros? ¿En dónde quedaría el proclamar las verdades del Señor? Prediquemos como la palabra del Señor nos manda. Y yo decía, Señor, ay Señor, ayúdame. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo yo voy a ir a predicar? Si se supone que yo antes predicaba y le predicaba a la gente y salíamos. Yo en mi experiencia, y yo sé que algunos también que estuvieron conmigo y que salíamos a predicar la palabra del Señor, lo único que nosotros le decíamos, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Cuántos nombres en los papelitos anotábamos? ¿Cuántas almas supuestamente ganábamos para Cristo? 9, 10, 15, 20 al día, 3, 5 ganábamos al día. ¿Dónde están? Quisiera ver a lo mejor alguno de ellos. No lo hay. Entonces, ¿quién? Es que ya se convirtió, ya el Señor va a empezar a hacer la obra. No, hermano, la obra del Señor la empieza a hacer cuando tú empiezas a, no solamente que tú le compartes el Evangelio a una persona, sino tú le traes al alimento y le vas dando la palabra y la palabra y la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque al tú supuestamente decirle a una persona que vino a los pies de Cristo, que hizo la confesión de fe como comúnmente la conocemos, y decimos, tienes que seguirla, tienes que, como dice la palabra del Señor en la parábola, cuando le dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, mas angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Dice, en ese pasaje, dice, forzarlos a entrar. Y no es que ahora vas a ir porque vas a ir, no, hermanos, sino ellos no tienen la capacidad de caminar solos. Pero si ni nosotros siquiera estamos llenos de la palabra, ¿cómo nosotros podemos llevar? Pero no es una excusa. Eso no es una excusa. Nosotros al ir a compartir la palabra, sea hacia afuera, sea un compañero de trabajo, sea quien sea que tú le compartas la palabra del Señor, solamente lee las Escrituras. El Señor es tan hermoso que hace que su palabra tome vida y se vivifique en las personas, y aunque no la entiendan, pero si tú por eso sigues hablándole a ellos. En mi trabajo de todas las que trabajan ahí, hay solamente una persona que me pregunta y yo le sigo hablando de la palabra del Señor. Poquito a poquito, a veces hay días que no le hablo, pero de la palabra del Señor por el trabajo, pero cuando tengo la oportunidad siempre le hablo. Y aunque sea poquito, uno va sembrando la semilla. Una semilla no la siembras hoy y mañana ya da su fruto. Tienes que perseverar en el Señor. ¿Cómo tú puedes anunciar el Evangelio de la palabra del Señor, hermano? Tan claramente como te lo acabo de exponer hoy en esta mañana. El reino de Dios es semejante a un padre de familia que los llama. El reino del reino de los cielos es semejante, en otra parábola hablando, es semejante a una fiesta de bodas. Y excusas innumerables. El reino de los cielos es semejante a una invitación que te hace el Señor, pero aún tú estando en los caminos del Señor, mi hermano, ¿qué nosotros estamos haciendo para Él? ¿Qué hacemos en el camino de Dios? ¿Para qué el Señor nos llamó? ¿Para sentarnos? ¿Para relajarnos? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para
pedirle ahora lo que nosotros quieramos para que nosotros estemos dependiendo de Él y decirle al Señor, hoy me hace falta esto, me lo suples, mañana me hace falta el otro, me lo suples. No para venir y decir, Señor, ahora sí ya vine a tus caminos, ahora sí me vas a dar lo que quiero. No. Mire, hermano, yo quisiera que nosotros pudiéramos entender en esta mañana que si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha escogido, si el Señor somos identificados, que nosotros somos llamados en Cristo, que tengamos esa convicción en nuestro corazón, tengamos también la convicción de obedecerle a Él. Tenemos que no solamente irnos a un extremo, hermanos. Realmente para Dios nosotros somos tesoros. Realmente para Dios nos ama, sí nos ama, hermanos. La palabra del Señor dice en Malaquías 3:17 que nosotros somos su especial tesoro. Si usted quiere buscarlo e ir, usted puede verlo. Son escrituras tan hermosas que el Señor nos dice. Dice la palabra, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Somos especial tesoro para el Señor, hermano. Pero así como nosotros somos su especial tesoro, nosotros tenemos que hacer caso al Señor, obedecerle lo que la palabra del Señor dice. No envidiándonos los unos a los otros porque Él tiene más, porque a Él Dios le bendice más, sino que nosotros seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses de 5, del 1 al 11, dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos los unos a los otros y edificándoos unos a otros, así como lo hacéis. Si Él nos llamó a su luz, como aquí acabamos de leer, no nos llamó para su ira, no nos llamó para estar otra vez en tinieblas. Él nos llamó a su luz, hermanos. Pero nosotros dice que aún así, dice, sea que vivamos o que muramos, ¿verdad? Somos del Señor, pero aún no durmamos, porque el Señor viene. Muchas veces nosotros cantamos simplemente por cantar. Yo no sé, a veces
y decimos ya tenemos tiempo aquí en la iglesia y no nos sabemos los cánticos de la iglesia, pues es la misma palabra, hermanos. Y y cantamos y decimos, Señor, bienaventurado el siervo que encuentres en ti. Sobre las nubes vendrás, volverás con poder y gloria. Cantamos, Señor, tú lo llenas todo. Señor, así como el centinela espera el amanecer, así también yo espero por ti, Señor, y vivo en santidad, esperando tu venida, Señor, hasta que tú vengas. Y muchas veces cantamos, hermano, pero realmente vivimos una vida así. El Señor nos ha llamado a trabajar, hermano. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que buscó quien dice trabajara en su viña. Así como le dije yo, cuando yo escuché, Señor, la mies es mucha y los obreros flojos. No, hermanos, trabajemos para el Señor. Sirvámosle al Señor mientras tengamos fuerzas, mientras tengamos palabras, mientras hablemos. Muchos quizá dicen, ay, si yo tuviera, aquel que no tiene manos, si yo tuviera manos, ¿qué tanto yo podría hacer para el Señor? O el que no puede caminar, ay, si yo pudiera caminar, yo hiciera esto para el Señor. El que no puede hablar, ay, si yo pudiera hablar, yo cantaría para el Señor, yo haría esto para el Señor. Pero ¿qué nos hace falta, hermanos? Tenemos manos, tenemos boca, tenemos pies, tenemos cabeza, tenemos pensamiento. Tenemos todo, hermano, estamos completos. No nos hace falta nada. Dios nos ha provisto. Por eso usted, hermano, diga lo que diga. Usted está bendecido con sus manos, con sus pies, con su voz, con su garganta. Hay personas que yo conozco que no saben leer. Y se saben la palabra más que nosotros, hermano. Da vergüenza, ¿verdad que sí? Que no saben leer, pero es más, a lo mejor no te dicen el versículo bíblico así como que directamente una palabra, tal vez se les dificulta, pero así como no saben leer, se aprenden las cosas. Dígame aquí quién no sabe leer. Todos sabemos leer. No hay una excusa. Todos sabemos leer las escrituras. Y usted dice, ay, hermano, es que yo no sé. Si no sabe, discúlpeme, hermano, es porque usted no quiere saber. Ay, es que no se me pega el versículo. Grábese ahí en su teléfono. Tanta tecnología, está mi teléfono. Grábese ahí en el teléfono, ahí. Y ve una y otra vez y póngalo. Es más, hermano, las Biblias, baje la aplicación, es tan fácil. No sé leer la Biblia, pues aunque sea, póngale a la Siri que se la lea. No hay una excusa. Yo me pregunto, ¿qué excusa vamos a poner ahora si el Señor viene hoy en la noche y que decirse, a ver, mijo, vamos a ponernos a cuentas, a ver, ¿qué tú hiciste cuando estabas en la tierra y te llamé para mi viña para que trabajaras y para que me sirvieras? ¿Qué hiciste para mí? Ay, Señor, pues es que yo no tenía la aplicación de la Biblia. No, hermano, no es una excusa. Ay, es que yo no sé hablar bien. ¿No le dijo Moisés igual lo mismo? Soy torpe de labios. O sea que si tú no sabes leer la Biblia, júntate con un hermano y diga, hermano, vente. Y le diga, a ver, léame ahí lo que dice la palabra del Señor. Y el hermano que sabe leer se lo lee. Ahí tiene. Y él predica. Y el otro le lee. No hay una excusa, hermano. El Señor es tan paciente para con nosotros. Créame que fue paciente para con nosotros. Es paciente para con nosotros. Y nosotros a veces no hacemos caso a lo que el Señor nos habla una y otra vez.
Y no porque el Señor sea tan misericordioso, tan que nos soporta, que nos lleva, que nos aguanta. Como la palabra del Señor nos dice en Isaías: yo te soportaré, yo te llevaré. Pero no todo el tiempo, hermano, sino que Él espera que nosotros actuemos, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice las Escrituras. Quisiera que nos pongamos sobre nuestros pies. Y ahí donde está en su lugar, yo lo que le pido es que cierre sus ojos. Y que medite en el Señor. Usted sabe lo que hay en su corazón. Yo la verdad, yo no lo sé. Pero sinceramente el Señor nos habla una y otra vez. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el pretexto que muchas veces nosotros ponemos en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios? Señor, queremos andar, Señor, como es digno de ti, agradándote en todo, llevando tu palabra, llevando tu mensaje, Señor. Queremos que nuestras obras, Señor, en ti sean dando fruto, Señor. Un fruto, Señor, en tu palabra, Señor. Señor, queremos, Señor, no esconder nuestros talentos, Señor, que tú nos has dado, Señor, sino que a través de ellos podamos alcanzar, Señor amado, llevar tu palabra, llevar, Señor, tu anuncio, Señor. Sé, Señor amado, que el día que Jesucristo nació en la ciudad de Belén, dice que había millares de ángeles y le dijeron a los pastores: he aquí, os traigo nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Redentor, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales. Y después de esto se apareció en el cielo una hueste de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa es tu voluntad, Señor. Esa es la voluntad, eso es la benevolencia, el amor de Dios para con los hombres, el traer a Jesucristo, el anuncio de las buenas nuevas. He aquí os traigo nuevas de gran gozo. A veces, Señor, ni siquiera tenemos el gozo ni el anhelo, Señor, de salir como enviados tuyos a buscar trabajadores para recolectar tu mies, para recolectar tu fruto, Señor. Perdónanos, Señor amado. Queremos obedecer tu palabra y hacer tu voluntad, Señor. Cada uno de nosotros tendrá su pretexto, tendrá su obstáculo, pero que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos, Señor. Queremos no solamente ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Porque a veces hay cosas que para nosotros nos resulta imposible, pero para ti nada es imposible, Señor. Tanto como niños, jóvenes, adultos, ancianos, tú tienes misericordia de quien tú quieres, Señor. Tu venida está cerca, Señor, y queremos, Señor amado, ser obedientes.
Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Derrama, Señor amado, de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, con ese amor, Señor, por los que se pierden, Señor. Y aún a los que están en el error, dice tu palabra, convencedlos. Porque a cualquiera que salve un alma del error, habrá, dice, salvado a un alma y cubrirá multitud de faltas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros, Señor. Queremos obedecerte, amarte, Señor, seguirte, Señor, servirte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor amado. Te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Sé que tú estás con nosotros, Señor. Aunque no te veamos, tú estás con nosotros. Tú estás aquí, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor amado. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.